Cuando vi a mi hijo Santiago y a mi nuera Roberta alejarse en su auto plateado, riéndose a carcajadas mientras yo permanecía parada en el estacionamiento de aquel hotel de carretera con mi vieja maleta marrón en una mano y mi bolso gastado en la otra, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. El sol del mediodía me quemaba la piel arrugada, el asfalto caliente se derretía bajo mis zapatos ortopédicos negros, y el ruido ensordecedor de los camiones que pasaban a toda velocidad por la autopista me recordaba que estaba completamente sola, abandonada como un perro viejo que ya no sirve para nada. Roberta había bajado la ventanilla justo antes de partir y me gritó con una sonrisa cruel: «Adiós, Lucelia. Buena suerte con tu nueva vida». Después aceleraron y desaparecieron en la distancia, dejándome allí, a mis 65 años, a 410 kilómetros de casa, sin dinero suficiente para regresar, sin teléfono celular, sin nadie en el mundo que supiera dónde estaba. Pero para entender cómo llegué a ese momento de humillación absoluta, tengo que contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Lucelia Duarte, y durante toda mi vida creí que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mis hijos, incluso mi propia dignidad. Trabajé 40 años como secretaria en una empresa de construcción, levantándome cada día a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de mi esposo y de mi hijo Santiago. Mis manos se llenaron de callos lavando ropa a mano, mis rodillas se desgastaron fregando pisos, y mi espalda se encorvó cargando bolsas de mercado pesadas solo para asegurarme de que mi familia nunca pasara hambre o necesidades. Santiago siempre fue un buen muchacho, o al menos eso creía yo. Estudió administración de empresas con el dinero que ahorré trabajando horas extra y vendiendo mis pocas joyas, consiguió un trabajo decente en una empresa de logística, y a los 35 años se casó con Roberta, una mujer 5 años menor que él, bonita, de cabello castaño rizado y aparentemente educada. Recuerdo el día de la boda como si fuera ayer. Yo estaba tan orgullosa viendo a mi hijo vestido de traje negro, sonriendo junto a esa mujer que llevaba un vestido blanco de encaje y que parecía perfecta para él. Pensé que por fin tendría la familia que siempre había soñado, tal vez incluso nietos que llenarían mi vejez de alegría y risas infantiles. Los primeros meses después de la boda fueron maravillosos, como un sueño dorado que no quería que terminara nunca. Santiago me visitaba cada fin de semana, llegaba con flores frescas del mercado, me contaba sobre su trabajo y sus planes futuros, y siempre terminaba abrazándome fuerte mientras me decía: «Mamá, eres la mejor del mundo». Roberta parecía encantadora, siempre sonriente, siempre preguntando por mi salud y mis necesidades con una voz dulce y preocupada. Me invitaba a almorzar en su casa nueva, me pedía consejos sobre recetas de cocina que había aprendido de mi propia madre, y hasta me regaló una bufanda tejida a mano color rosa por el Día de las Madres. Yo pensaba que había ganado no solo un hijo casado, sino también una hija del corazón. Mi rutina en esos días era simple pero satisfactoria, llena de pequeños momentos de felicidad que me hacían sentir útil y querida. Me levantaba a las 6 de la mañana con el primer rayo de sol, regaba mis plantas de geranios rojos en el pequeño jardín de mi casa, preparaba mi desayuno de café negro y pan tostado mientras escuchaba las noticias en la radio, y después me dedicaba a limpiar cada rincón, lavar la ropa hasta que quedara perfecta, y cocinar platos abundantes pensando siempre en cuándo vendrían a visitarme. Los fines de semana era mi momento favorito porque sabía que Santiago vendría a verme, y muchas veces traía a Roberta con él, los dos sonrientes y aparentemente felices de estar conmigo. Recuerdo vívidamente una tarde de domingo soleada, hace casi 3 años, cuando Santiago me tomó de las manos arrugadas y me dijo con los ojos brillantes: «Mamá, Roberta y yo hemos estado pensando mucho sobre esto, y queremos proponerte algo importante. ¿Te gustaría venir a vivir con nosotros? Compramos una casa más grande en las afueras de la ciudad, y hay una habitación perfecta para ti, con ventana al jardín y todo. Así podríamos cuidarte mejor y tú no tendrías que estar sola en esta casa tan grande». Roberta asintió con entusiasmo, tomó mi otra mano y agregó: «Sí, Lucelia, sería maravilloso tenerte cerca. Podríamos cocinar juntas, conversar más, y yo podría aprender todos tus secretos de cocina». En ese momento, con lágrimas de felicidad rodando por mis mejillas, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. La decisión fue fácil para mí. Después de quedarme viuda hace 8 años, mi casa se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos de mi esposo fallecido. Vendí mis pocos muebles, empaqué mis pertenencias en 3 maletas, y me mudé a la casa de mi hijo con el corazón lleno de esperanza. La casa era hermosa, de 2 pisos, con un jardín grande donde podía cultivar mis plantas favoritas. Mi habitación tenía una cama cómoda, un armario espacioso,
y efectivamente una ventana que daba al jardín trasero. Los primeros días fueron como una luna de miel, desayunábamos juntos, veíamos televisión en las noches, y yo me sentía útil ayudando con las tareas domésticas. Roberta parecía genuinamente feliz de tenerme allí. Me pedía que le enseñara a hacer mi famoso estofado de pollo, me consultaba sobre cómo limpiar las manchas difíciles de la ropa, y hasta me invitaba a acompañarla al mercado los sábados por la mañana. Santiago trabajaba muchas horas, así que Roberta y yo pasábamos mucho tiempo juntas. Ella me contaba historias de su juventud, me mostraba fotos de su familia, y parecía valorar mi compañía y mis consejos. Por las noches, cuando Santiago llegaba del trabajo, cenábamos los tres en la mesa del comedor, conversando sobre el día, riendo con las anécdotas divertidas, y yo me sentía parte de una familia real nuevamente. Pero ahora, recordando esos primeros meses con la sabiduría amarga que me dieron los años siguientes, puedo ver las señales que entonces ignoré completamente. Roberta tenía una manera particular de sonreír cuando me agradecía por cocinar, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Cuando yo hablaba mucho durante la cena, ella intercambiaba miradas rápidas con Santiago, miradas que en ese momento interpreté como complicidad amorosa, pero que ahora entiendo eran de fastidio. Y había momentos, pequeños momentos que pasé por alto, donde ella suspiraba profundamente cuando yo entraba a la cocina, o donde se quedaba callada cuando yo expresaba mi opinión sobre algún tema. Sin embargo, yo estaba tan feliz de no estar sola, tan agradecida de sentirme querida y necesaria nuevamente, que ignoré completamente esas señales de alarma. Pensaba que tal vez Roberta estaba cansada por el trabajo, o que necesitaba tiempo para acostumbrarse a tener una suegra viviendo en su casa. Nunca se me ocurrió que detrás de esas sonrisas perfectas y esas palabras amables, se estaba gestando un plan que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros cambios fueron tan sutiles que al principio pensé que era mi imaginación. Después de 6 meses viviendo en la casa de Santiago y Roberta, comencé a notar pequeñas cosas que me hacían sentir incómoda, pero que no sabía cómo interpretar. Roberta ya no me pedía consejos sobre cocina con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, tenía una manera de escuchar mis explicaciones que parecía forzada, como si estuviera cumpliendo con una obligación más que mostrando interés genuino. Sus sonrisas se volvieron más mecánicas, más calculadas, y empezó a hacer comentarios que sonaban como cumplidos, pero que me dejaban con una sensación extraña en el estómago. «Ay, Lucelia», me decía mientras yo preparaba el almuerzo, «qué suerte que tienes de no tener que preocuparte por nada más que cocinar. A mi edad, con tantas responsabilidades del trabajo y la casa, a veces envidio lo simple que debe ser tu vida». Lo decía con una sonrisa dulce, pero había algo en su tono que me hacía sentir como si fuera una carga, como si mi única función en esa casa fuera cocinar y limpiar. Cuando yo trataba de contribuir a las conversaciones durante la cena, contando alguna anécdota de mis años de trabajo o dando mi opinión sobre las noticias, Roberta tenía una manera de asentir con la cabeza que parecía condescendiente, como si estuviera tolerando las palabras de una anciana que ya no tenía nada interesante que decir. El primer comentario realmente hiriente llegó una tarde de martes, cuando yo estaba regando las plantas del jardín. Roberta salió de la casa hablando por teléfono con una amiga, y aunque no quería escuchar su conversación, su voz era lo suficientemente alta como para que llegara hasta donde yo estaba. «Sí, mi suegra vive con nosotros ahora», le decía a su amiga con un suspiro exagerado. «Es dulce, pero ya sabes cómo son las personas mayores, siempre necesitan atención, siempre quieren opinar sobre todo. A veces siento que tengo una niña grande en casa más que una adulta independiente». Esas palabras me atravesaron el corazón como una daga fría. Dejé caer la regadera y me quedé inmóvil, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Pero lo que más me dolió no fue solo el comentario de Roberta, sino la reacción de Santiago cuando esa misma noche le conté lo que había escuchado. Esperaba que mi hijo me defendiera, que le dijera a su esposa que había sido cruel e injusta, pero en lugar de eso me miró con expresión cansada y me dijo: «Mamá, tal vez Roberta solo estaba desahogándose con su amiga. Vivir con otra persona siempre es un ajuste, y ella está haciendo su mejor esfuerzo. Tal vez tú también podrías hacer un esfuerzo por ser menos demandante». La palabra demandante resonó en mi cabeza durante días. ¿Demandante? ¿Acaso pedir un poco de respeto y consideración en la casa donde vivía era ser demandante? A partir de ese momento, algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la casa. Roberta se volvió más atrevida con sus comentarios, como si hubiera descubierto que Santiago no me defendería y eso le diera carta blanca para tratarme como quisiera. Cuando yo cocinaba,
Ella pasaba por la cocina y decía cosas como, otra vez guiso de pollo. Qué bueno que a ti no te importa comer lo mismo todas las semanas, Lucelia. Yo no podría, pero supongo que a tu edad ya no se necesita tanta variedad. O cuando yo limpiaba la sala, ella llegaba después y volvía a pasar el trapo por los muebles, diciendo, ay, no te preocupes, yo termino de limpiar. Sé que para ti es difícil ver todos los detalles. Cada comentario era como una pequeña puñalada, envuelto en un tono aparentemente dulce pero cargado de veneno. Roberta tenía un talento especial para hacerme sentir inútil y estorbosa sin nunca decirlo directamente. Cuando yo trataba de ayudar con la ropa, ella revisaba todo lo que yo había hecho y lo volvía a hacer, suspirando profundamente mientras decía, no te preocupes, Lucelia, yo me encargo. Sé que haces tu mejor esfuerzo. Cuando yo expresaba mi opinión durante las cenas, ella tenía una manera de cambiar el tema inmediatamente, como si mis palabras no tuvieran importancia alguna. Lo más doloroso era ver cómo Santiago no solo no me defendía, sino que gradualmente comenzó a tratarme de la misma manera condescendiente que Roberta. Cuando yo le contaba sobre mi día o le preguntaba sobre su trabajo, él me respondía con monosílabos, como si estuviera tolerando una conversación obligatoria con una anciana pesada. Los abrazos que antes me daba cuando llegaba del trabajo se volvieron palmaditas rápidas en el hombro. Las flores que me traía los fines de semana desaparecieron completamente. Y cuando yo trataba de participar en las decisiones de la casa, él me decía, mamá, no te preocupes por esas cosas. Roberta y yo nos encargamos de todo. Tú solo relájate y disfruta de tu jubilación. La palabra, jubilación, se convirtió en un eufemismo cruel para mi inutilidad. Como si a los 65 años mi única función fuera existir sin molestar, sin opinar, sin contribuir en nada más que las tareas domésticas más básicas. Gradualmente, mi espacio en la casa se fue reduciendo. Ya no podía usar la sala después de las 8 de la noche porque Roberta y Santiago querían ver televisión solos. Ya no podía cocinar los fines de semana porque Roberta prefería pedir comida a domicilio. Ya no podía invitar a mis pocas amigas a tomar té porque la casa necesitaba tranquilidad después de una semana de trabajo. Roberta desarrolló un sistema perfecto de manipulación emocional. Cada vez que yo me quejaba o mostraba mi incomodidad, ella inmediatamente se ponía en el papel de víctima. Ay, Lucelia, yo solo trato de hacer que te sientas cómoda en nuestra casa, me decía con lágrimas falsas en los ojos. Siento mucho si mis esfuerzos no son suficientes para ti. Tal vez Santiago y yo no somos las personas adecuadas para cuidarte. Y por supuesto, Santiago siempre salía en defensa de su esposa, diciéndome que era injusta y malagradecida con alguien que estaba sacrificando su privacidad para darme un hogar. Los meses pasaron y yo me fui volviendo cada vez más invisible en esa casa. Mis opiniones no importaban, mis sentimientos no eran considerados, y mi presencia era tolerada más que bienvenida. Comencé a caminar de puntillas por mi propia habitación para no molestar, a cocinar en silencio para no interrumpir las conversaciones de Roberta con sus amigas, y a comer cada vez más sola porque las cenas familiares se habían convertido en interrogatorios donde cualquier cosa que yo dijera era motivo de suspiros y miradas de fastidio. Pero aún así, porque soy una tonta romántica que siempre creyó en el amor incondicional de los hijos, yo seguía esperando que las cosas mejoraran. Pensaba que tal vez Roberta estaba pasando por una etapa difícil, que tal vez el estrés del trabajo la tenía irritable, que tal vez mi hijo solo necesitaba tiempo para darse cuenta de cómo su esposa me estaba tratando. Nunca imaginé que lo peor estaba por venir, y que esa mujer que una vez me había regalado una bufanda rosa estaba planeando una humillación que me marcaría para el resto de mi vida. Para cuando cumplí un año viviendo en la casa de Santiago y Roberta, ya me había convertido en un fantasma en mi propio hogar. La casa que una vez me había parecido un refugio lleno de amor se transformó en una prisión silenciosa donde cada día me sentía más pequeña, más invisible, más inútil. Roberta había perfeccionado su arte de hacerme sentir como una extraña en el único lugar donde supuestamente tenía derecho a estar. Ya no era sutil con sus comentarios hirientes, ahora eran directos, cortantes, diseñados para recordarme constantemente que yo era una carga que tenían que soportar por obligación familiar. Las mañanas se volvieron mi momento de mayor soledad. Mientras Roberta y Santiago desayunaban juntos en la mesa del comedor, conversando sobre sus planes del día, sus proyectos de trabajo y sus sueños futuros, yo comía en silencio en la pequeña mesa de la cocina, como una empleada doméstica que no tenía derecho a sentarse con la familia. Roberta había establecido esta nueva dinámica con una excusa perfectamente razonable. Lucelia,
Querida, como tú te levantas más temprano y nosotros tenemos prisa por ir al trabajo, es mejor que desayunes tranquila a tu ritmo. No queremos que te sientas presionada por nuestros horarios. Pero yo sabía la verdad, no querían mi presencia interrumpiendo su intimidad matutina. Durante las tardes, cuando Roberta regresaba del trabajo, yo ya tenía la casa impecable, la cena preparada, y la ropa lavada y planchada. Pero en lugar de agradecimiento, recibía inspecciones silenciosas de mi trabajo, como si fuera una empleada doméstica incompetente que necesitaba supervisión constante. Roberta pasaba el dedo por los muebles buscando polvo, revisaba que los platos estuvieran perfectamente secos, y reorganizaba los cojines del sofá que yo había acomodado con cuidado. Nunca decía nada directamente, pero sus suspiros exagerados y sus gestos de frustración me comunicaban claramente que mi trabajo nunca era suficientemente bueno para sus estándares. Las cenas familiares se convirtieron en rituales de humillación silenciosa donde yo me sentaba en la mesa como un mueble más. Roberta y Santiago hablaban sobre personas que yo no conocía, lugares donde yo nunca había estado, planes futuros en los que yo claramente no estaba incluida. Cuando yo intentaba participar en la conversación, compartiendo algún recuerdo de mi juventud o expresando mi opinión sobre algún tema, ellos me escuchaban con esa paciencia forzada que se reserva para los niños pequeños o las personas con problemas mentales. «Qué interesante, mamá», me decía Santiago con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, antes de cambiar inmediatamente el tema a algo que me excluía completamente. Roberta desarrolló una serie de reglas no escritas que transformaron mi vida en una lista interminable de prohibiciones. Ya no podía usar el teléfono de la casa después de las 7 de la noche porque interrumpía la tranquilidad del hogar. Ya no podía ver mis novelas favoritas en la televisión de la sala porque el volumen molestaba a Santiago cuando llegaba cansado del trabajo. Ya no podía recibir visitas sin avisar con una semana de anticipación porque la casa necesitaba estar preparada para recibir invitados apropiadamente. Gradualmente, mis pocas amigas dejaron de visitarme porque cada encuentro se había vuelto incómodo, con Roberta revoloteando alrededor nuestro con una sonrisa falsa, sirviéndote con una hospitalidad tan exagerada que resultaba obviamente fingida. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de jueves, cuando mi vieja amiga Estela vino a visitarme después de 3 meses sin vernos. Estela había sido mi compañera de trabajo durante 20 años, y era una de las pocas personas que realmente me conocía y me valoraba. Estábamos sentadas en el jardín, tomando café y poniéndonos al día sobre nuestras vidas, cuando Roberta salió de la casa y se acercó a nosotras con esa sonrisa que ya había aprendido a temer. «Disculpen que las interrumpa, señoras», dijo Roberta con una voz melosa que destilaba veneno, «pero quería recordarle a Lucelia que hoy es el día que tengo programado para limpiar profundamente la casa, y necesito que el jardín esté despejado para poder lavar las ventanas desde afuera». Era mentira, por supuesto. Roberta nunca limpiaba profundamente la casa los jueves, y las ventanas habían sido lavadas apenas la semana anterior. Pero su mensaje era claro: mi amiga no era bienvenida, y yo no tenía derecho a disfrutar de compañía en su casa. Estela, que no era tonta y podía leer entre líneas perfectamente, se despidió rápidamente con una expresión de lástima en el rostro que me partió el corazón. Después de que se fuera, yo me quedé sentada en el jardín llorando en silencio, sintiendo que acababa de perder no solo una tarde agradable con mi amiga, sino también un pedazo más de mi dignidad y mi derecho a existir como un ser humano con necesidades sociales. Esa noche, durante la cena, cuando yo traté de explicarle a Santiago lo que había pasado y lo humillada que me había sentido, él simplemente me miró con expresión cansada y me dijo: «Mamá, Roberta tenía razón. Ella había planeado limpiar la casa hoy, y tú sabías eso. No puedes esperar que ella cambie sus planes solo porque decidiste invitar a tu amiga sin consultar primero». Sus palabras fueron como bofetadas. Mi propio hijo estaba tomando el lado de su esposa en contra mío, sin siquiera considerar mis sentimientos o mi versión de los hechos. A partir de esa noche, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara por ser la suegra perfecta, la madre comprensiva, la huésped agradecida. Roberta había decidido que yo era el enemigo, y Santiago había elegido estar de su lado. Comencé a caminar por esa casa como un zombi, cumpliendo con mis tareas domésticas de manera mecánica, comiendo mis comidas en silencio, y pasando las tardes encerrada en mi habitación para evitar cualquier interacción que pudiera resultar en otra humillación. Las noches se volvieron interminables. Me acostaba en mi cama escuchando las risas que venían de la sala, donde Roberta y Santiago veían películas juntos, o los susurros íntimos que llegaban desde su habitación, y me sentía como una intrusa en la vida de mi propio hijo.
Había días en los que me quedaba inmóvil en la cama por las mañanas, sin fuerzas para levantarme y enfrentar otra jornada de invisibilidad y desprecio silencioso. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso porque ya no tenía apetito, desarrollé insomnio porque las preocupaciones no me dejaban dormir, y sentía un dolor constante en el pecho que los médicos decían que era estrés, pero que yo sabía que era mi corazón rompiéndose un poco más cada día. Roberta, por supuesto, usó mi deterioro físico como otra arma en su arsenal de crueldad sutil. Lucelia, estás muy delgada últimamente. Espero que no estés enferma. Sería terrible que Santiago y yo tuviéramos que preocuparnos por cuidar a una persona enferma encima de todo lo demás que tenemos que manejar. Pero aún así, porque el amor de una madre es ciego y desesperado, yo seguía aferrándome a la esperanza de que las cosas mejoraran. Pensaba que tal vez si era más útil, más callada, más invisible, Roberta eventualmente me aceptaría. Nunca imaginé que ella ya estaba planeando la humillación final que me alejaría de mi hijo para siempre. La oportunidad que cambiaría mi vida para siempre llegó disfrazada de una conversación casual durante el desayuno, un martes gris de octubre que comenzó como cualquier otro día de mi existencia invisible. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché a Roberta hablando por teléfono con alguien, su voz llena de una emoción que hacía mucho tiempo no le escuchaba. ¿En serio? ¿Un trabajo de cuidadora en la costa? ¿Para personas mayores que necesitan compañía? Eso suena perfecto para alguien como... Bueno, ya sabes. Cuando colgó el teléfono, tenía esa sonrisa calculada que yo había aprendido a temer, esa expresión que significaba que su mente maquiavélica estaba tramando algo. Durante el almuerzo, Roberta mencionó casualmente la llamada telefónica, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lucelia, querida, acabo de recibir una llamada muy interesante de mi prima Patricia. Ella trabaja en una agencia de cuidado de personas mayores en la costa, y me contó sobre una oportunidad laboral que podría ser perfecta para alguien con tu experiencia y paciencia. Yo la miré confundida, sin entender a dónde quería llegar. ¿Qué tipo de oportunidad?, le pregunté, y ella se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Es un trabajo cuidando a un matrimonio de ancianos muy adinerados que viven en una mansión frente al mar. Necesitan a alguien que les haga compañía, les prepare comidas caseras, y los ayude con las tareas domésticas ligeras. Pagan muy bien, incluyen hospedaje y alimentación, y según Patricia, los señores son muy dulces y respetuosos. Roberta hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Por supuesto, significa que tendrías que irte a vivir allá, pero piénsalo, tendrías tu propia independencia económica nuevamente, te sentirías útil, y podrías disfrutar del aire del mar que tanto te gusta. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía la oportunidad de ser útil, de ganar mi propio dinero, de tener un propósito real en la vida, que por un momento sentí una chispa de emoción que creía había perdido para siempre. Pero inmediatamente después llegaron las dudas y la culpa. No sé, Roberta. Santiago y tú han sido tan buenos conmigo, dándome un hogar aquí. ¿No sería ingrato de mi parte irme así como así? Roberta negó con la cabeza vigorosamente, con una expresión de noble sacrificio que debería haber ganado un premio de actuación. Ay, Lucelia, eres tan considerada, pero nosotros queremos lo mejor para ti. Santiago y yo hemos estado preocupados porque te vemos tan apagada últimamente. Pensamos que tal vez necesitas un cambio de ambiente, algo que te devuelva esa chispa que tenías antes. Sus palabras sonaban tan convincentes, tan llenas de aparente preocupación genuina, que por un momento casi creí que realmente se importaba por mi bienestar. Además, continuó, la distancia no significaría que perderíamos el contacto. Podrías venir a visitarnos los fines de semana, o nosotros podríamos ir a verte a la costa. Esa noche, cuando Santiago llegó del trabajo, Roberta ya le había contado sobre la oportunidad laboral. Él se sentó conmigo en la sala y me tomó las manos con una expresión seria. Mamá, Roberta me contó sobre el trabajo en la costa. Al principio pensé que era una idea terrible, porque obviamente queremos tenerte cerca, pero después de reflexionar, creo que podría ser exactamente lo que necesitas. Sus palabras me llenaron de una esperanza dolorosa. ¿Acaso mi hijo realmente se preocupaba por mi felicidad? ¿Tú crees que debería considerarlo?, le pregunté, buscando en sus ojos alguna señal de que me extrañaría, de que mi ausencia dejaría un vacío en su vida. Pero lo que vi en cambio fue alivio,
apenas disimulado detrás de una máscara de preocupación paternal. Mamá, desde que papá murió, has estado viviendo para otros. Primero para él, después para mí. Tal vez es hora de que vivas para ti misma, de que tengas tu propia vida, tus propios logros. Sonaba tan razonable, tan maduro, tan considerado, que casi logró convencerme de que su motivación era realmente mi bienestar y no su deseo de deshacerse de mí. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de tener un trabajo nuevamente, de sentirme útil y necesaria, de ganar mi propio dinero y recuperar algo de independencia, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Por otro lado, la culpa me carcomía por dentro. ¿Cómo podía siquiera considerar abandonar a mi único hijo? ¿Qué tipo de madre se va cuando su familia la necesita? Roberta, por supuesto, había calculado perfectamente mi conflicto interno y sabía exactamente qué botones presionar. Lucelia, querida, sé que esto es una decisión difícil para ti, me dijo una tarde mientras fingía ayudarme a doblar la ropa. Pero quiero que sepas que Santiago y yo estaremos perfectamente bien. De hecho, tal vez sea bueno para nuestro matrimonio tener un poco más de espacio e intimidad. No es nada personal contra ti, por supuesto, pero las parejas jóvenes necesitan tiempo para crecer juntas sin influencias externas. Sus palabras fueron como puñales envueltos en terciopelo, haciéndome sentir que mi presencia no solo era innecesaria, sino que era activamente perjudicial para la felicidad de mi hijo. Patricia, la prima de Roberta, llamó personalmente para hablar conmigo sobre el trabajo. Su voz sonaba profesional y convincente mientras me describía las responsabilidades. Cuidar a don Manuel y doña Estela, un matrimonio de 80 años que vivían en una hermosa casa frente al mar. Son personas muy educadas y cariñosas, señora Lucelia. Necesitan a alguien que les prepare comidas caseras, les haga compañía durante las tardes, y los ayude con tareas ligeras. Nada demasiado pesado para una mujer de su edad y experiencia. El salario que me ofrecía era más de lo que había ganado en mis últimos años de trabajo, y la descripción del lugar sonaba como un sueño. Una casa amplia, una habitación privada con vista al mar, y patrones que valoraban la compañía y el cuidado que yo podía ofrecer. Pero lo que finalmente me convenció no fueron las promesas de dinero o comodidad, sino una conversación que escuché por accidente entre Roberta y Santiago una noche cuando creían que yo estaba dormida. Me había levantado para ir al baño cuando escuché sus voces susurrando en la sala. ¿Crees que aceptará la oferta?, preguntaba Santiago. Claro que sí, respondía Roberta con una confianza que me heló la sangre. Está desesperada por sentirse útil nuevamente, y además, nosotros hemos sido muy persuasivos sobre los beneficios que tendría para ella y para nosotros. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si quiere regresar? La pregunta de mi hijo me rompió el corazón, no porque mostrara preocupación por mí, sino por el tono esperanzado con el que la hizo, como si estuviera deseando que yo no regresara nunca. No se preocupe por eso, respondió Roberta con una risita cruel. Una vez que esté allá, será muy difícil para ella volver. Además, nosotros podemos decidir cuándo visitarla y cuándo no. Finalmente tendremos nuestra casa para nosotros solos, y ella tendrá la ilusión de que está siendo útil e independiente. Esa noche no pude dormir. Las palabras que había escuchado se repetían en mi cabeza como una canción horrible que no podía detener. Mi hijo y mi nuera no estaban preocupados por mi bienestar. Estaban tramando una manera elegante de deshacerse de mí. Pero algo extraño sucedió mientras permanecía despierta en la oscuridad de mi habitación. En lugar de sentir solo dolor y traición, comencé a sentir algo que no había experimentado en meses. Una chispa de rebelión, una semilla de determinación que crecía lentamente en mi pecho. Si ellos querían que me fuera, tal vez era hora de irme. Pero no de la manera que ellos esperaban. No como una anciana derrotada que acepta mansamente ser descartada, sino como una mujer que toma las riendas de su propia vida y decide escribir su propio final. A la mañana siguiente, cuando Roberta me preguntó si había tomado una decisión sobre el trabajo, la miré directamente a los ojos y le dije, sí, acepto la oferta. Creo que es hora de que comience un nuevo capítulo en mi vida. La sonrisa de triunfo que cruzó por el rostro de Roberta fue tan evidente que casi me dio risa. Pensaba que había ganado, que había logrado manipularme para que tomara la decisión que ella quería. Pero lo que no sabía era que yo también estaba haciendo mis propios planes, y que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, iba a jugar según mis propias reglas.
El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba, como si Roberta y Santiago tuvieran prisa por ejecutar su plan antes de que yo pudiera cambiar de opinión. Patricia había arreglado todo con una eficiencia sospechosa. El trabajo comenzaría el lunes siguiente. Don Manuel y doña Estela ya habían aprobado mi contratación basándose únicamente en las referencias que Roberta había proporcionado, y hasta habían organizado el transporte. «Es perfecto, Lucelia», me había dicho Roberta con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Santiago y yo te llevaremos en auto hasta allá. Será como un pequeño viaje familiar, una manera bonita de despedirnos antes de que comiences tu nueva aventura». Esa mañana del domingo me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 40 años de trabajo, pero esta vez con una mezcla extraña de nervios y emoción. Empaqué mis pocas pertenencias en mi vieja maleta marrón, algunas mudas de ropa, mis zapatos más cómodos, las pocas joyas que me quedaban, una foto de mi difunto esposo, y el rosario que mi madre me había dado cuando me casé. Mientras doblaba mis vestidos gastados, no pude evitar sentir una punzada de tristeza por la vida que estaba dejando atrás, pero también algo parecido al alivio. Tal vez, después de todo, esto era exactamente lo que necesitaba, una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las miradas de desprecio y los comentarios envenenados. Roberta había preparado un desayuno especial para mi último día, con huevos revueltos, tostadas y café recién hecho. «Quería que tu última mañana aquí fuera especial», me dijo mientras servía los platos, pero yo podía ver la impaciencia apenas contenida en sus movimientos. Santiago también parecía ansioso por ponerse en marcha, revisando constantemente su reloj y mencionando varias veces que queríamos llegar antes del anochecer. «Es un viaje largo, mamá, casi 5 horas, y no quiero que llegues cansada a tu primer día de trabajo». El viaje comenzó de manera agradable, con Santiago conduciendo y Roberta en el asiento del copiloto, mientras yo me acomodaba en la parte trasera con mi maleta. Los primeros kilómetros estuvieron llenos de conversación ligera sobre el paisaje que íbamos viendo, los planes que tenía para mi nuevo trabajo, y las promesas de que vendríamos a visitarnos pronto. «Podrás llamarnos cuando quieras, mamá», me decía Santiago mirándome por el espejo retrovisor. «Y nosotros vendremos a verte al menos una vez al mes. Será como si nunca te hubieras ido». Pero conforme pasaban las horas y nos alejábamos más y más de la ciudad, noté un cambio sutil en el ambiente del auto. Las conversaciones se volvieron más escasas, Roberta comenzó a enviar mensajes de texto constantemente, y Santiago se concentró completamente en la conducción sin hacer más esfuerzos por incluirme en la charla. Cuando yo trataba de iniciar alguna conversación, obtenía respuestas cortantes o silencios incómodos. Era como si ya hubieran comenzado a borrarme de sus vidas antes de siquiera llegar a mi destino. Alrededor de las 3 de la tarde, después de manejar por carreteras cada vez más desoladas, Santiago se detuvo en una estación de gasolina para llenar el tanque y estirar las piernas. Era un lugar polvoriento y descuidado, con apenas unas pocas bombas de gasolina funcionando y una pequeña tienda que parecía haber visto mejores tiempos. Mientras Santiago llenaba el tanque, Roberta y yo entramos a la tienda para comprar refrescos y usar el baño. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de una inquietud extraña. Roberta compró solo 2 refrescos, no 3. Cuando le pregunté si no había olvidado el mío, me miró con expresión confundida y me dijo: «Ay, disculpa, Lucelia. Supongo que ya estoy pensando en que seremos solo 2 en el viaje de regreso». Continuamos manejando por casi 2 horas más, adentrándose en una zona que ya no reconocía para nada. No había casas elegantes frente al mar como Patricia había descrito, ni tampoco señales que indicaran que estábamos cerca de algún pueblo costero. En cambio, el paisaje se había vuelto árido y desolado, con solo carreteras secundarias polvorientas y ocasionales camiones que pasaban rugiendo a nuestro lado. Cuando le pregunté a Santiago cuánto faltaba para llegar, él intercambió una mirada rápida con Roberta antes de responder: «Ya casi llegamos, mamá. Solo unos kilómetros más». Finalmente, cuando el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, Santiago tomó una salida hacia lo que parecía un hotel de carretera abandonado. Era un edificio bajo y descolorido, con un letrero de neón parpadeante que anunciaba Hotel Vista Hermosa, aunque no había ninguna vista hermosa a la redonda, solo kilómetros y kilómetros de tierra seca y carretera. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando Santiago estacionó frente a la entrada principal. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté, pero mi pregunta fue recibida con un silencio tenso. Roberta fue la primera en hablar, y cuando lo hizo, su voz había perdido toda pretensión de dulzura. «Lucelia, hay algo que necesitamos decirte. El trabajo del que te hablamos. Bueno,
No existe exactamente como te lo describimos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué quieres decir? Logré susurrar, aunque ya sabía que la respuesta iba a destruir lo que quedaba de mi corazón. Santiago se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro, una mezcla de culpa, irritación y determinación cruel. Mamá, Roberta y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestra situación. Necesitamos espacio, necesitamos privacidad, necesitamos comenzar nuestra propia familia sin complicaciones. La palabra complicaciones resonó en mis oídos como una bofetada. Mi propio hijo me estaba llamando una complicación. Pero el trabajo. Comencé a decir, aferrándome desesperadamente a la esperanza de que esto fuera solo un malentendido terrible. Roberta se rió con una amargura que me heló la sangre. No hay ningún trabajo, Lucelia. Nunca lo hubo. Patricia ni siquiera existe. Inventamos toda esa historia para conseguir que aceptaras irte voluntariamente, pero ya no podemos seguir con esta farsa. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Todo había sido una mentira elaborada, una trampa cruel diseñada para alejarme de la única familia que me quedaba. Pero ustedes dijeron que me visitarían, que podría llamarlos. Mi voz sonaba pequeña y rota, como la de una niña perdida. Santiago evitó mi mirada cuando respondió, mamá, es mejor si hacemos un corte limpio. Tú necesitas aprender a ser independiente, y nosotros necesitamos nuestra privacidad. Roberta abrió la puerta del auto y salió, esperando claramente que yo hiciera lo mismo. Reservamos una habitación para ti por una semana. Eso te dará tiempo suficiente para decidir qué hacer con tu vida. Santiago también salió del auto y abrió la cajuela para sacar mi maleta. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera cumpliendo con una tarea desagradable pero necesaria. Yo permanecí sentada en el asiento trasero, paralizada por la shock y la incredulidad. Esto no podía estar pasando. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, no podía estar abandonándome en un hotel de carretera en medio de la nada. Pero cuando Roberta golpeó la ventanilla con impaciencia, la realidad me golpeó como un martillo. Con piernas temblorosas, salí del auto y tomé mi maleta de las manos de Santiago. Él no podía mirarme a los ojos. Mantenía la vista fija en el suelo como un niño avergonzado que había sido atrapado haciendo algo malo. Mamá, murmuró finalmente, esto es lo mejor para todos. Algún día lo entenderás. Roberta ya estaba de vuelta en el auto, con el motor encendido y una expresión de triunfo apenas disimulada en su rostro. Bajó la ventanilla una vez más y me gritó, adiós, Lucelia. Buena suerte con tu nueva vida. Después se echó a reír. Una risa cruel y victoriosa que me atravesó como miles de cuchillos. Santiago subió al auto sin decir otra palabra, sin un abrazo de despedida, sin siquiera una última mirada. El auto arrancó levantando una nube de polvo que me hizo toser y lagrimear, y yo me quedé allí parada, viendo cómo las luces traseras se desvanecían en la distancia hasta que no quedó nada más que el silencio ensordecedor de la carretera desierta y el sonido de mi propio corazón rompiéndose en mil pedazos. Las primeras 24 horas en aquel hotel de carretera fueron las más oscuras de toda mi vida. Me quedé sentada en la cama de esa habitación pequeña y mal ventilada, con olor a humedad y cigarrillos viejos, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas que derramar. La realidad de lo que había pasado me golpeaba en oleadas. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, me había abandonado como si fuera basura que necesitaba ser desechada. La traición era tan profunda, tan incomprensible, que mi mente se negaba a procesarla completamente. El primer día apenas pude levantarme de la cama. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa cruel de Roberta y escuchaba su risa victoriosa resonando en mis oídos. Cada vez que el teléfono de la habitación sonaba, mi corazón saltaba esperando que fuera Santiago llamando para disculparse, para decirme que todo había sido un error terrible, pero solo eran llamadas equivocadas o el personal del hotel preguntando si necesitaba algo. Para el segundo día, cuando mi estómago comenzó a rugir de hambre, me obligué a levantarme y caminar hasta el pequeño restaurante del hotel. El dueño del lugar era un hombre mayor llamado Paulo, de cabello gris y manos curtidas por años de trabajo duro. Cuando me vio entrar arrastrando los pies, con los ojos hinchados de tanto llorar y la ropa arrugada, su expresión se suavizó con una compasión que no había visto en meses. «Buenos días, señora», me dijo con voz gentil. «¿Se encuentra bien? La he visto por aquí desde hace 2 días, pero parecía necesitar descanso».
Le conté una versión censurada de mi historia, diciéndole simplemente que mi familia me había dejado allí y que no tenía manera de regresar a casa. Paulo me sirvió un plato de sopa caliente y pan tostado sin cobrarme nada, y mientras yo comía lentamente, él se sentó frente a mí con una taza de café. Señora Lucelia, me dijo después de que le conté mi nombre, he manejado este hotel por 30 años, y he visto todo tipo de tragedias humanas pasar por estas puertas. Pero también he visto que las personas más fuertes son aquellas que han tocado fondo y deciden levantarse. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. ¿Qué planes tiene ahora? Esa pregunta simple me hizo darme cuenta de algo que había estado evitando enfrentar. No tenía absolutamente ningún plan. No tenía dinero suficiente para regresar a mi ciudad, no tenía casa propia a la cual volver, y claramente no tenía familia que me quisiera de vuelta. Pero por primera vez en días, en lugar de sentir solo desesperación, sentí algo parecido a la determinación creciendo en mi pecho. No lo sé, le respondí honestamente. Pero supongo que tengo que empezar desde cero. Paulo me ofreció algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi hermana Elena maneja una agencia de cuidado de personas mayores aquí en el pueblo. Siempre necesita cuidadoras con experiencia, especialmente a alguien con su paciencia y dedicación. No paga una fortuna, pero incluye vivienda y alimentación. ¿Le interesaría? Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza real. Tal vez Roberta había mentido sobre el trabajo que me había ofrecido, pero el universo tenía otros planes para mí. Elena resultó ser una mujer robusta y práctica, de unos 50 años, que manejaba su agencia con eficiencia y corazón. Cuando Paulo me llevó a conocerla al día siguiente, ella me evaluó con ojos expertos mientras yo le contaba mi experiencia cuidando a mi esposo durante sus últimos años y mi situación actual. Señora Lucelia, me dijo finalmente, tengo un trabajo perfecto para usted. Don Marco, un señor de 62 años, necesita una compañera de casa. Es viudo, vive solo en una casa bonita cerca de la playa, y principalmente necesita a alguien que le prepare comidas caseras y le haga compañía. Es un hombre educado y gentil, muy diferente a algunos de los casos más difíciles que manejamos. 2 días después, Paulo me llevó en su viejo camión a conocer la casa de Don Marco, y cuando vi el lugar, no podía creer lo hermoso que era. Era una casa de 2 pisos pintada de blanco, con un jardín lleno de flores de colores brillantes y una vista parcial del océano desde las ventanas del segundo piso. Don Marco me recibió en la puerta con una sonrisa tímida y ojos amables que inmediatamente me tranquilizaron. Era un hombre de estatura mediana, con cabello completamente gris pero abundante, y la postura erguida de alguien que había trabajado con las manos toda su vida. Señora Lucelia, me dijo mientras me invitaba a pasar, Elena me ha contado sobre su situación, y quiero que sepa que esta casa puede ser su hogar por el tiempo que necesite. Yo perdí a mi esposa hace 3 años, y desde entonces esta casa se siente demasiado grande y silenciosa para una sola persona. Me mostró la habitación que sería mía, espaciosa, con una cama cómoda, un armario grande, y una ventana que daba al jardín trasero. Era más bonita que cualquier lugar donde hubiera vivido en años. Los primeros días trabajando para Don Marco fueron como despertar de una pesadilla y descubrir que la vida podía ser amable nuevamente. Él me trataba con un respeto y consideración que había olvidado que existían. Cada mañana me saludaba con una sonrisa genuina y me preguntaba cómo había dormido. Cuando yo cocinaba, él aparecía en la cocina para conversar conmigo, preguntándome sobre las recetas y contándome historias de su vida. Por las tardes, después del almuerzo, nos sentábamos en el porche trasero a tomar café y contemplar el jardín, hablando sobre todo y nada. Don Marco había sido carpintero durante 40 años antes de jubilarse, y su casa estaba llena de muebles hermosos que él mismo había fabricado. Me contó que había conocido a su esposa cuando tenían 20 años, que habían estado casados durante 35 años antes de que ella muriera de cáncer, y que nunca habían podido tener hijos. Por eso valoro tanto la compañía, me explicó una tarde mientras me mostraba fotos de su esposa. La soledad puede ser el peor enemigo de una persona mayor. Conforme pasaron las semanas, comencé a experimentar algo que no había sentido en años: paz. Don Marco nunca me criticaba, nunca me hacía sentir inútil o estorbosa, nunca suspiraba con exasperación cuando yo hablaba. En cambio, escuchaba mis historias con atención genuina, valoraba mis opiniones, y gradualmente comenzó a tratarme no como una empleada, sino como una amiga querida. Empecé a cuidar su jardín con el mismo amor con el que una vez había cuidado el mío, preparaba sus comidas favoritas con placer en lugar de obligación,
y por las noches nos sentábamos a ver televisión juntos como una pareja de viejos amigos. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Las heridas que Roberta y Santiago habían dejado en mi corazón empezaron a cerrar, reemplazadas por una nueva comprensión de mi propio valor. Don Marco me hacía sentir que mi presencia era un regalo, no una carga. Cuando yo preparaba su estofado favorito, él me agradecía como si hubiera recibido un tesoro. Cuando yo le contaba anécdotas de mi pasado, él se reía genuinamente y me pedía más detalles. Cuando yo me enfermé con gripe durante una semana, él me cuidó con la ternura de un hermano mayor, preparándome sopas y asegurándose de que tomara mis medicinas. Después de 3 meses trabajando para don Marco, algo inesperado comenzó a suceder. Empecé a sentir una atracción emocional hacia el que me tomó completamente por sorpresa. No era solo gratitud por su bondad, ni tampoco la dependencia emocional de alguien desesperado por afecto. Era algo más profundo y auténtico, admiración por su carácter, disfrute genuino de su compañía, y una ternura creciente que me llenaba de calor cada vez que lo veía sonreír. Una tarde, mientras compartíamos café en el porche y él me contaba sobre un mueble que estaba restaurando, me di cuenta de que me había enamorado de este hombre gentil que me había salvado cuando estaba perdida. La transformación no fue solo emocional, sino también física. El aire del mar, la buena alimentación, el ejercicio de cuidar el jardín, y sobre todo la ausencia de estrés constante, habían mejorado mi salud notablemente. Recuperé el peso que había perdido, mi piel recuperó algo de su brillo juvenil, y por primera vez en años, cuando me miraba en el espejo, veía a una mujer que tenía razones para sonreír. Don Marco también había notado el cambio, y una noche, mientras cenábamos tranquilamente, me dijo algo que me llegó directo al corazón. Lucelia, me dijo con voz suave. Cuando Elena me dijo que venía una señora que necesitaba trabajo, yo esperaba contratar una empleada. Pero lo que encontré fue algo mucho más valioso. Encontré a una compañera de vida, a alguien que ha llenado esta casa de risa y calidez nuevamente. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé si es apropiado que un viejo como yo diga esto, pero estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi esposa. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, me fui a dormir sin pensar en Santiago, sin preguntarme si había tomado las decisiones correctas, sin sentir el peso aplastante de la culpa materna. En cambio, me dormí pensando en don Marco, en su sonrisa tímida, en la manera gentil como me trataba, y en la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, mi vida estaba comenzando en lugar de terminando. 6 meses después de que comenzara mi nueva vida con don Marco, cuando ya había empezado a creer que tal vez podría ser feliz sin mirar hacia atrás, el pasado regresó a atormentarme de la manera más inesperada. Era un martes por la mañana, y yo estaba en el jardín podando las rosas que tanto me gustaba cuidar, cuando escuché el timbre de la puerta sonar con insistencia. Don Marco había salido temprano al pueblo para comprar materiales para un proyecto de carpintería, así que fui yo quien abrió la puerta, secándome las manos en el delantal que llevaba puesto. Mi corazón casi se detuvo cuando vi a Santiago parado en el umbral, con ojeras profundas, ropa arrugada, y una expresión desesperada que nunca había visto en su rostro. Por un momento nos quedamos mirando en silencio, como dos extraños que se reconocen vagamente de un sueño lejano. Él parecía sorprendido por mi apariencia. Yo había recuperado peso, mi cabello gris estaba bien arreglado, llevaba un vestido limpio y bonito que don Marco me había regalado, y probablemente se veía en mi rostro la serenidad que había encontrado en estos meses de paz. Mamá, murmuró finalmente, con una voz quebrada que contrastaba dramáticamente con el tono frío que había usado la última vez que nos vimos. Te he estado buscando por meses. Necesitamos hablar. Traté de mantener la compostura, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones, dolor, ira, confusión, y una parte pequeña pero persistente de mí que todavía se alegraba de ver a mi hijo, sin importar lo que hubiera hecho. ¿Cómo me encontraste?, le pregunté sin invitarlo a pasar, manteniendo mi mano firmemente agarrada al marco de la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras respondía: contraté a un investigador privado. Me costó todos mis ahorros, pero tenía que encontrarte. Mamá, cometí el error más grande de mi vida. Necesito que regreses a casa. La palabra, casa, me golpeó como una bofetada. ¿Casa? La casa donde había sido tratada como una sirvienta, donde mis sentimientos habían sido ignorados, donde había sido manipulada y humillada día tras día. Esta es mi casa ahora, Santiago, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y francamente,
No entiendo qué haces aquí después de lo que me hiciste. Santiago comenzó a llorar abiertamente, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras las palabras salían de su boca como un torrente desesperado. Mamá, todo se desmoronó después de que te fuiste. Roberta me dejó. Resultó que tenía un amante, alguien con quien había estado saliendo durante meses antes de que tú te fueras. Usó el plan de sacarte de la casa para tener más privacidad con él. Una semana después de abandonarte, ella empacó sus cosas y se fue con ese hombre. Se llevó la mitad de nuestros ahorros y me dejó una nota diciendo que ya no me amaba. Sentí una mezcla compleja de emociones al escuchar esto. Por un lado, había una satisfacción amarga al saber que Roberta había recibido algo parecido a justicia poética. Por otro lado, ver a mi hijo tan destruido despertaba esos instintos maternales que había tratado de enterrar durante meses. Pero más que nada, sentía una frialdad emocional que me protegía de caer nuevamente en los patrones de sacrificio que habían definido mi vida. Lamento escuchar eso, Santiago, le dije con sinceridad pero sin la compasión desesperada que él claramente esperaba. Pero no entiendo qué esperas que haga yo al respecto. Tú tomaste tu decisión cuando me abandonaste en aquel hotel. Ahora estás enfrentando las consecuencias de haber elegido a una mujer manipuladora por encima de tu propia madre. Su rostro se descompuso aún más al escuchar mi respuesta fría. Mamá, por favor, tienes que entender. Roberta me manipuló, me hizo creer que tú eras el problema, que tu presencia en nuestra casa estaba arruinando nuestro matrimonio. Yo estaba tan enamorado y tan ciego que creí todas sus mentiras. Pero ahora me doy cuenta de que tú eras lo único genuino y valioso que tenía en mi vida. Ah, ¿sí? Le respondí con una sonrisa amarga. ¿Y qué hay de todas las veces que te quedaste callado cuando ella me humillaba? ¿Qué hay de todas las ocasiones en que tú mismo me trataste con desprecio? ¿También fue Roberta quien te obligó a hacer eso? ¿O acaso siempre pensaste que tu madre era una carga molesta? Santiago se llevó las manos a la cara, sollozando como un niño pequeño. Tienes razón, mamá. Fui un cobarde, fui cruel, fui el peor hijo del mundo. Pero estoy aquí para pedirte perdón, para rogarte que me des una segunda oportunidad. He perdido mi trabajo porque no podía concentrarme, he perdido peso porque no puedo comer pensando en lo que te hice, y paso las noches despierto recordando tu cara cuando nos alejamos en el auto y te dejamos sola. En ese momento escuché el sonido del camión de don Marco entrando al camino de entrada. Mi corazón se aceleró, no de nerviosismo sino de alivio, porque sabía que él me daría la fuerza y el apoyo que necesitaba para manejar esta situación sin caer en viejos patrones de comportamiento. Cuando don Marco bajó del camión y vio a Santiago parado en la puerta, su expresión se endureció inmediatamente. Yo le había contado toda mi historia, y él sabía exactamente quién era este hombre y lo que me había hecho. Buenos días, le dijo don Marco a Santiago con una cortesía fría mientras se acercaba a nosotros. Soy Marco, y esta es mi casa. ¿En qué podemos ayudarlo? Su presencia me llenó de una confianza que no había sentido al principio de la conversación. No estaba sola enfrentando a mi hijo, tenía a alguien de mi lado, alguien que me valoraba y me protegería. Santiago miró a don Marco con una mezcla de confusión y celos mal disimulados. Yo soy Santiago, el hijo de Lucelia. Vine a buscar a mi madre para que regrese a casa conmigo. Don Marco se colocó sutilmente a mi lado, y yo pude sentir su apoyo silencioso como un escudo protector. Su madre está muy bien aquí, respondió don Marco con firmeza. Ha encontrado paz, propósito, y personas que la valoran. No veo ninguna razón por la cual debería regresar a una situación que le causó tanto dolor. Sus palabras eran exactamente lo que yo necesitaba escuchar, pero no había podido formular por mí misma. Santiago me miró con desesperación renovada. Mamá, ¿vas a permitir que un extraño tome decisiones por ti? Soy tu hijo, soy tu familia. Este hombre no te conoce como yo te conozco. Su apelación a los lazos familiares había funcionado durante años para manipular mis emociones, pero ahora, con la perspectiva que me habían dado los meses de paz y respeto, pude ver la manipulación por lo que realmente era. Tienes razón, Santiago, le respondí con una calma que me sorprendió. Don Marco no me conoce como tú me conoces. Él no sabe que durante 40 años trabajé sin descanso para darte la mejor vida posible. No sabe que vendí mis joyas para pagar tu educación universitaria. No sabe que cuando tu padre murió, dediqué cada minuto de mi vida a asegurarme de que tú fueras feliz.
Pero también hay cosas que él sí sabe. Hice una pausa, sintiendo como las palabras que había reprimido durante meses finalmente encontraban su camino hacia la superficie. Él sabe tratarme con respeto. Sabe valorar mi compañía. Sabe agradecer cuando cocino para él. Nunca me ha hecho sentir como una carga o un estorbo. Nunca ha tolerado que alguien me humille en su presencia. Y definitivamente nunca me abandonaría en un hotel de carretera a 400 kilómetros de casa. La expresión de Santiago cambió de desesperación a shock, como si finalmente se diera cuenta de que la madre sumisa y sacrificada que había conocido toda su vida había desaparecido para siempre. «Mamá, por favor», murmuró con voz quebrada. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que regreses. No puedo vivir con esta culpa. No puedo vivir sabiendo que destruí la única relación real que tenía en mi vida». Por primera vez desde que había comenzado la conversación, sentí una punzada de compasión real por mi hijo. Podía ver que su sufrimiento era genuino, que se había dado cuenta demasiado tarde del valor de lo que había perdido. Pero también sabía que la compasión no significaba que tenía que sacrificar mi nueva felicidad para aliviar su culpa. «Santiago», le dije con una voz gentil pero firme, «puedo perdonarte con el tiempo, porque eres mi hijo y siempre tendrás un lugar en mi corazón. Pero perdonar no significa regresar a una situación que casi me destruyó. He encontrado una nueva vida aquí, una vida donde soy valorada y respetada. No voy a abandonar eso para regresar a ser la madre sacrificada que permite que otros tomen ventaja de su amor». «Pero sin Roberta todo sería diferente», insistió él con desesperación. «Podríamos empezar de nuevo, solo tú y yo, como una verdadera familia». Su propuesta podría haber sido tentadora hace un año, cuando yo estaba desesperada por cualquier migaja de afecto familiar. Pero ahora sabía que merecía algo mejor que ser la segunda opción de alguien, incluso si ese alguien era mi propio hijo. «Santiago», le dije finalmente, tomando la mano de don Marco para darme fuerza, «te deseo lo mejor en tu vida. Espero que encuentres la felicidad y que aprendas a valorar a las personas que te aman antes de que sea demasiado tarde. Pero mi lugar ya no está a tu lado cuidándote y sacrificándome por ti. Mi lugar está aquí, construyendo una vida donde soy más que solo la madre de alguien». Los días que siguieron a la visita de Santiago fueron emocionalmente agotadores, pero también liberadores de una manera que no había esperado. Mi hijo regresó 3 veces más durante esa semana, cada vez con estrategias diferentes para convencerme de que regresara, primero con lágrimas y súplicas, después con promesas de cambio radical, y finalmente con chantaje emocional sobre mi deber como madre. Pero cada visita solo reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. Don Marco se convirtió en mi roca de estabilidad durante esos días difíciles, nunca interfiriendo directamente pero siempre presente para recordarme que tenía el derecho de elegir mi propia felicidad. La 4ª vez que Santiago apareció en la puerta, yo ya estaba preparada con documentos que había estado organizando durante toda la semana. «Santiago», le dije con una firmeza que había desarrollado gracias a los meses de paz y autorrespeto, «he tomado algunas decisiones importantes, y necesito que las respetes». Le entregué un sobremanila que contenía papeles que había estado preparando con la ayuda de un abogado local que don Marco me había recomendado. «¿Qué es esto?», preguntó mi hijo con voz temblorosa, como si presintiera que no le iba a gustar lo que estaba a punto de descubrir. «Es una declaración legal donde renuncio formalmente a cualquier derecho sobre la casa donde vivías con Roberta, cualquier herencia que pudieras considerar que me pertenece, y cualquier obligación financiera que sientas que tienes hacia mí. También es una orden de restricción temporal que te prohíbe venir a esta propiedad o contactarme durante los próximos 6 meses». La expresión de shock en su rostro me habría partido el corazón hace un año, pero ahora solo sentía una mezcla de tristeza y alivio. «Mamá, no puedes hablar en serio. No puedes cortar todos los lazos conmigo para siempre». Su voz se quebró en la última palabra, pero yo mantuve mi resolución firme como una roca. «No estoy cortando los lazos para siempre, Santiago. Estoy estableciendo límites saludables por primera vez en mi vida. Si en 6 meses realmente has aprendido a valorar y respetar a las personas que te aman, podremos hablar sobre reconstruir una relación. Pero será una relación entre iguales, no entre una madre desesperada por agradar y un hijo que se aprovecha de ese amor». Esa fue la última vez que vi a Santiago durante muchos meses. Al principio, me envió cartas desesperadas llenas de promesas y disculpas, pero yo las leía con don Marco y después las guardaba sin responder. Gradualmente, las cartas se volvieron menos frecuentes,
y eventualmente se detuvieron por completo. Durante ese tiempo de silencio, pude enfocarme completamente en la vida nueva que estaba construyendo. Don Marco y yo habíamos desarrollado una rutina hermosa y satisfactoria. Las mañanas las pasábamos trabajando juntos en el jardín, él enseñándome sobre diferentes tipos de plantas mientras yo le mostraba mis técnicas de cocina tradicional. Las tardes las dedicábamos a proyectos creativos, él restaurando muebles antiguos mientras yo bordaba o tejía. Las noches eran para conversaciones profundas en el porche, viendo las estrellas y compartiendo historias de nuestras vidas pasadas. 8 meses después de mi ruptura con Santiago, don Marco me hizo una propuesta que cambió mi vida para siempre. Era una tarde de domingo, estábamos sentados en nuestro lugar favorito del porche después de una cena especialmente deliciosa que yo había preparado, cuando él tomó mis manos con esa gentileza característica que tanto había llegado a amar. Lucelia, me dijo con voz suave pero llena de emoción, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que perdí a mi esposa. He redescubierto lo que significa compartir la vida con alguien que realmente me importa, alguien que hace que cada día tenga sentido y propósito. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras perfectas. Sé que ambos hemos pasado por pérdidas dolorosas, que ambos hemos aprendido a valorar la tranquilidad y el respeto mutuo. ¿Te casarías conmigo? Mi respuesta fue inmediata y vino del corazón. Sí, Marco. Sí, quiero casarme contigo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando una decisión basada completamente en mi propia felicidad, sin considerar las expectativas de otros o el sentimiento de culpa. Marco me amaba por quien era realmente, me respetaba como persona individual, y me ofrecía una sociedad de iguales en lugar de una relación donde yo tenía que sacrificarme constantemente para mantener la paz. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín de nuestra casa, con Paulo y Elena como testigos, y algunos vecinos que habían llegado a conocernos y apreciarnos como pareja. Llevé un vestido sencillo color marfil que Marco me había ayudado a elegir, y él llevaba un traje gris que había pertenecido a su padre. No hubo drama, no hubo lágrimas de tristeza, solo alegría pura y la sensación de que finalmente estaba en el lugar correcto con la persona correcta. Establecimos nuevas tradiciones como pareja casada. Los sábados por la mañana íbamos al mercado del pueblo juntos, eligiendo ingredientes frescos para las comidas de la semana. Los domingos después de la iglesia visitábamos a Elena y Paulo, quienes se habían convertido en nuestra familia elegida. Marco me enseñó a trabajar la madera, y yo le enseñé recetas familiares que había guardado durante décadas. Juntos transformamos la casa en un verdadero hogar, lleno de risa, respeto mutuo, y el tipo de amor maduro que solo puede existir entre 2 personas que han aprendido a valorarse a sí mismas. 1 año después de nuestro matrimonio, recibí una carta de Santiago que era diferente a todas las anteriores. No estaba llena de súplicas desesperadas o promesas vacías. En cambio, era una disculpa sincera y madura, acompañada de la noticia de que había comenzado terapia psicológica para entender cómo había llegado a tratar tan mal a la persona que más lo había amado. Me contaba que había encontrado un trabajo nuevo, que estaba aprendiendo a vivir solo de manera saludable, y que respetaba completamente mi decisión de construir una nueva vida. Marco y yo leímos la carta juntos, y después de mucha reflexión, decidí responder. Mi respuesta fue breve pero cordial. Le agradecía por su disculpa sincera, le contaba brevemente sobre mi nueva vida y mi matrimonio, y le dejaba la puerta abierta para una comunicación limitada si continuaba demostrando respeto por mis límites. No era una reconciliación completa, pero era un primer paso hacia la posibilidad de una relación futura basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Santiago respondió con una carta aún más madura, felicitándome por mi matrimonio y expresando su respeto por las decisiones que había tomado. Gradualmente, comenzamos a intercambiar cartas ocasionales, pero siempre dentro de los límites que yo había establecido. Él nunca más me pidió que regresara, nunca más trató de manipular mis emociones, y gradualmente aprendió a relacionarse conmigo como la persona independiente y digna que había llegado a ser. 2 años después de nuestra boda, Marco y yo habíamos establecido una rutina de vida que me llenaba de satisfacción profunda. Habíamos convertido parte de la casa en un pequeño taller donde él vendía sus muebles restaurados y yo vendía productos horneados caseros a los turistas que visitaban el pueblo costero. No éramos ricos, pero teníamos suficiente dinero para vivir cómodamente y, más importante, teníamos algo que el dinero no puede comprar: una relación basada en respeto, admiración mutua y la libertad de ser nosotros mismos sin temor al juicio o la manipulación. Cuando miraba hacia atrás a la mujer que había sido 3 años antes,
la mujer que había permitido ser humillada y abandonada en un hotel de carretera, apenas podía reconocerme. Esa mujer había creído que su valor dependía de cuánto se sacrificara por otros. La mujer en la que me había convertido sabía que su valor era inherente, que merecía respeto y amor incondicional, y que nunca más permitiría que nadie la tratara como menos de lo que era, una persona completa, valiosa y digna de felicidad. 3 años después de aquella tarde horrible en el hotel de carretera, cuando pensé que mi vida había terminado en la humillación más absoluta, me encontré viviendo una realidad que jamás habría imaginado posible. Marco y yo habíamos construido no solo un matrimonio sólido, sino una verdadera sociedad de vida que me llenaba de propósito y alegría cada día. Nuestro pequeño negocio de muebles restaurados y productos horneados había crecido tanto que tuvimos que contratar a 2 empleados locales para ayudarnos con los pedidos de temporada alta. Pero más que el éxito comercial, lo que más me llenaba de orgullo era la mujer en la que me había convertido, independiente, segura de mí misma, y finalmente dueña de mi propia vida. El encuentro que cerraría el círculo de mi transformación llegó de la manera más inesperada. Marco y yo habíamos decidido hacer un viaje a la ciudad capital para comprar materiales especiales para un proyecto de restauración grande que habíamos conseguido. Era nuestro primer viaje juntos fuera del pueblo, y yo estaba emocionada de mostrarle algunos lugares que había conocido durante mis años de trabajo. Habíamos reservado una habitación en un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad, y después de instalarnos, decidimos salir a caminar y almorzar en uno de los restaurantes que recordaba de mis días de secretaria. Estábamos esperando una mesa en el restaurante cuando escuché una voz familiar que me heló la sangre. «Lucelia, ¿eres realmente tú?». Me volteé lentamente y vi a Roberta parada a unos metros de distancia, pero la mujer que tenía frente a mí era una versión marchita y deteriorada de la persona que una vez me había humillado con tanta crueldad. Su cabello castaño rizado ahora estaba opaco y descuidado, tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar, y llevaba ropa que aunque no era barata, se veía arrugada y mal cuidada. Pero lo que más me impactó fue la expresión de shock absoluto en su rostro cuando me vio. Yo, en cambio, llevaba un vestido nuevo color verde esmeralda que Marco me había comprado para el viaje. Mi cabello gris estaba perfectamente arreglado en un peinado elegante, y había recuperado no solo mi peso saludable sino también una postura erguida que reflejaba la confianza que había desarrollado. Marco estaba a mi lado, con su brazo protectoramente alrededor de mi cintura, viéndose distinguido con su camisa blanca y pantalón gris bien planchado. Éramos la imagen de una pareja madura, próspera y genuinamente feliz. «Hola, Roberta», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No sentía ni ira ni miedo, solo una especie de curiosidad distante sobre lo que esta mujer que una vez había controlado mi vida tenía que decir ahora. «¿Cómo estás?». Mi tono era cortés pero frío, el tono que se usa con conocidos distantes que uno preferiría no haber encontrado. Roberta parecía no poder procesar lo que estaba viendo. Sus ojos iban de mi rostro radiante a mi atuendo elegante, de mi postura confiada a la presencia protectora de Marco a mi lado. Yo estoy bien», tartamudeó, aunque era obvio que estaba muy lejos de estar bien. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde has estado? Santiago te buscó por todas partes después de que ustedes me abandonaran en un hotel de carretera a 400 kilómetros de casa», terminé la frase por ella, sin un ápice de emoción en mi voz. «Sí, lo sé. Él me encontró eventualmente». Marco se tensó ligeramente a mi lado, habiendo escuchado la historia completa de mi humillación, pero nunca habiendo visto a uno de los perpetradores cara a cara. «Lucelia, quiero que sepas que yo…», comenzó Roberta, pero la interrumpí levantando una mano con autoridad tranquila. «No necesitas explicar nada, Roberta. El pasado es el pasado, y yo he seguido adelante con mi vida». Hice una pausa y me volteé hacia Marco con una sonrisa cálida. «Marco, quiero presentarte a Roberta, la ex esposa de mi hijo. Roberta, este es mi esposo Marco». La palabra «esposo» golpeó a Roberta como una bofetada. Su rostro se puso pálido y sus ojos se llenaron de una mezcla de shock e incredulidad. «¿Esposo? ¿Te casaste?». Marco extendió su mano hacia Roberta con cortesía formal, aunque pude sentir la tensión en su cuerpo. «Mucho gusto», le dijo con una voz que era educada pero notablemente fría. «Sí, me casé», respondí con una sonrisa que irradiaba felicidad genuina. «Hace 2 años. Marco y yo tenemos un negocio juntos en la costa, una casa hermosa y una vida muy satisfactoria». Cada palabra era como una pequeña victoria,
una afirmación de que había no solo sobrevivido sino prospera después de la traición que ella había orquestado. Roberta parecía estar luchando por encontrar palabras. Pero Santiago dijo que te había encontrado trabajando como cuidadora, que estabas. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera solo revelaría más sobre las mentiras y manipulaciones que había tejido. ¿Qué estaba? Le pregunté con una ceja levantada, disfrutando de su incomodidad de una manera que me sorprendió. ¿Desesperada? ¿Destruida? Esperando que alguien me rescatara. Me reí suavemente, un sonido lleno de confianza y hasta un poco de diversión. Supongo que tanto tú como Santiago subestimaron mi capacidad de recuperación. En ese momento, el anfitrión del restaurante nos llamó para decirnos que nuestra mesa estaba lista. Me volteé hacia Roberta una última vez y le dije: «Fue interesante verte, Roberta. Espero que encuentres la felicidad que estás buscando». No era un insulto directo, pero el subtexto era claro. Yo había encontrado mi felicidad, y estaba más que evidente que ella no había encontrado la suya. Mientras Marco y yo nos alejábamos hacia nuestra mesa, pude escuchar a Roberta llamar mi nombre una vez más, pero no me volteé. Esa parte de mi vida había terminado completamente, y no tenía ningún interés en revivirla o explicarla. Durante el almuerzo, Marco me tomó la mano a través de la mesa y me dijo: «Estoy orgulloso de cómo manejaste eso, Lucelia. Esa mujer claramente esperaba encontrarte quebrada y desesperada, y en cambio se encontró con una mujer fuerte que ha construido una vida hermosa». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con venganza y todo que ver con validación. No había necesitado humillar a Roberta o gritarle todo el dolor que me había causado. Mi simple existencia como una mujer próspera y feliz había sido suficiente para demostrar que sus cálculos crueles habían fallado completamente. Esa noche, en la intimidad de nuestra habitación de hotel, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido. 3 años antes, había sido una mujer invisible, anulada, convencida de que su único valor residía en servir a otros sin esperar nada a cambio. Había permitido que me trataran como un mueble inconveniente, había aceptado humillaciones silenciosas, y había estado tan desesperada por ser amada que había tolerado lo intolerable. Pero aquella tarde horrible en el hotel de carretera, cuando pensé que mi vida había terminado, en realidad había sido el momento en que comenzó mi verdadera vida. El abandono que había parecido la traición final se había convertido en el regalo más inesperado, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando nadie más definía mi valor por mí. Marco se acostó a mi lado y me abrazó con esa ternura constante que había sanado heridas que no sabía que tenía. «¿En qué piensas?», me preguntó suavemente. «Estoy pensando», le respondí, «en que a veces ser abandonada es el mayor regalo que la vida te puede dar. Si Santiago y Roberta no me hubieran dejado en aquel hotel, nunca habría encontrado el valor de construir una vida que realmente me perteneciera. Nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto que merecía ser amada por quien soy, no por cuanto estoy dispuesta a sacrificar». Hoy, mientras escribo esta historia en mi mente, sentada en el porche de la casa que comparto con Marco, viendo el sol ponerse sobre el jardín que hemos cultivado juntos, sé que he llegado exactamente donde se suponía que debía estar. Santiago y yo intercambiamos cartas ocasionales ahora, una relación cautelosa pero respetuosa que honra tanto nuestro pasado como nuestro crecimiento individual. Él ha aprendido a valorar la independencia tanto como yo, y tal vez algún día podremos construir una amistad genuina basada en respeto mutuo en lugar de obligación filial. Pero más importante que cualquier reconciliación con el pasado es la vida que he construido en el presente. Tengo un esposo que me ama profundamente, un hogar que refleja mis gustos y valores, un negocio que me da propósito, y la tranquilidad profunda que viene de saber que nunca más permitiré que nadie me trate como menos de lo que soy. A las mujeres que puedan estar leyendo esta historia, especialmente aquellas que se sienten invisibles en sus propias vidas, quiero decirles esto: nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que mereces amor incondicional, empezando por el amor que te tienes a ti misma. Todo comenzó con un abandono, pero terminó con mi libertad. Y esa, queridas amigas, es la historia más hermosa que jamás podría haber imaginado cuando tenía 65 años y pensaba que mi vida había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando.